digamos, ir y volver, que es lo que solemos hacer, va a ser complicado. Les digo en dos palabras. Bueno, ustedes conocen algo del Palacio Euskalduna, creo, ¿no? Poco. Vamos a explicar. Yo creo que hay gente que no conoce nada, ¿no? Bueno, trato de hacer un muy breve resumen. El Palacio Euskalduna se constituyó y se inauguró, mejor dicho, en el año... Sí, este es un proyecto que lo pueden tener. Es un proyecto que estamos ya prácticamente terminando con él, porque estamos con uno nuevo que ya recoge la ampliación, pero bueno, para que tengan algo por lo menos. El Palacio Euskalduna se inauguró en el año 99. Es un palacio de congresos y de la música, palacio de congresos y auditorio, que creo que es importante ese concepto, porque dentro de los palacios de congresos básicamente hay tres modelos: palacio de congresos solo, único, palacio de congresos y auditorio, o palacio de congresos y centro de exposición. Nosotros somos un palacio de congresos y auditorio, lo que pasa es que ahora con la ampliación tenemos un pequeño centro de exposiciones que lo visitaremos brevemente. Nosotros pertenecemos a una sociedad anónima, que es la forma legal típica de las empresas. Es una sociedad anónima pública, perteneciente a la Diputación Foral de Vizcaya, pero de gestión privada, en el sentido de que tenemos un modelo de gestión muy equivalente al de una empresa, con nuestro consejo de administración y con una cuenta de explotación que tenemos que defender. La inversión fue hecha por la Diputación Foral de Vizcaya mayoritariamente, con una ayuda del Gobierno vasco y una muy pequeñita ayuda del Gobierno central. Y nosotros, a partir de ahí, desde el primer año, hemos podido mantener una cuenta de explotación positiva, en el que el cash flow, vamos, el beneficio bruto de explotación ha sido positivo desde el primer año. Y esto nos ha permitido acumular unos fondos que han cubierto un tercio de la ampliación de capital que ha sido necesaria hacer para la ampliación de las instalaciones, y los otros dos tercios los ha cubierto la Diputación Foral de Vizcaya. Pero es un objetivo nuestro que la inversión sí es imposible hacerla desde el ámbito, digamos, de la propia empresa. Ya digo que hemos colaborado en la ampliación, pero que realmente nuestros ingresos superen a nuestros gastos corrientes e incluso generemos un superávit todos los años que nos permite ir actualizando nuestros equipamientos, y en este momento ya el edificio, que tratamos de conservarlo muy bien, pero las cosas se van quedando antiguas, y entonces vamos renovando todo este equipamiento con los propios fondos que nosotros generamos en la explotación. En el aspecto congresual y también en el aspecto cultural, básicamente, nosotros no somos promotores en primera persona de los espectáculos, por ejemplo, culturales. Manejamos dos fórmulas: una fórmula que es el alquiler y otra fórmula que es, digamos, el compartir con el promotor el resultado de las actividades que se realizan aquí, pero nunca nosotros vamos a lo que aquí llamamos a caché, que es a contratar a un artista para que venga. Y es un consejo que me permito darlos, que no lo hagan nunca, por eso tiene mucho riesgo si pretenden que su cuenta de exportación sea positiva. No es un ejemplo habitual el nuestro, porque normalmente este tipo de infraestructuras suelen generar una cierta necesidad de fondos públicos para mantenerse en funcionamiento. Y bueno, ya digo que en el caso nuestro, afortunadamente, hasta ahora, toco madera, ha sido posible. Vamos a ver si la crisis que vivimos nos permite seguir siéndolo, espero que sí. A partir de aquí, pues si tienen alguna pregunta ahora o durante el recorrido que hagamos, pues con mucho gusto yo trato de explicársela. Vamos a visitar el auditorio, que es la parte más, digamos, espectacular del edificio. Es un auditorio de 2.165 butacas, en el que desarrollamos actividades culturales, concretamente la temporada de ópera
que hoy se clausura esta temporada con la ópera La Bohème, que veremos ahora la escenografía. Tenemos también una orquesta residente, que es la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que tiene aquí todas las instalaciones, salas de ensayo, etc. Tenemos también la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que desarrolla aquí sus conciertos. Y luego todo tipo de actividades, tanto de espectáculos como también de tipo reuniones. Aquí celebramos la Junta General del BBVA, del banco, la Junta General de Iberdrola, que son dos sociedades domiciliadas en Bilbao, y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y luego en el edificio hay una multitud de actividades que yo sé que es un poco el modelo que ustedes están pensando y que es la clave, digamos, del éxito, ¿no? El hacer muchas cosas. Es un edificio muy versátil, muy polivalente, muy multifuncional. En el día de hoy, pues les puedo decir que tenemos a la tarde la ópera que clausura la temporada, y hoy a la mañana hemos tenido una jornada de cocina en una sala donde un repostero francés, que está considerado uno de los mejores del mundo, ha estado haciendo una demostración de cómo se elaboran dulces. Simultáneamente en otra sala teníamos una jornada de peluquería, una demostración de peluquería. En la sala E tenemos una jornada de temas, digamos, empresariales, formativos de la Diputación Foral de Vizcaya. Se está en este momento, y lo veremos un momentito, preparando el Festival del Sol, que es un festival de publicidad muy importante que se celebra la semana próxima. Quiero decirles que esto es lo habitual en el edificio, e incluso también que el edificio cambia de fisonomía según el momento en que ustedes lo vean. Y entonces, pues el otro día tuvimos una jornada de informática muy avanzada con un tema muy novedoso, incluso hasta en la propia hostelería, la forma del tipo de comidas, etc. Quiero decir que es cada día, o que en cada momento, el Palacio adquiere una nueva forma. Y yo suelo repetir mucho que el Palacio, yo creo que tenemos un Palacio en este momento que es sin duda de lo mejor que hay en el Estado, de los mejores, o el mejor incluso, me atrevería a decir. Y eso que lo diga uno de Bilbao, pues es bastante habitual, pero yo creo que es cierto. Yo creo que es cierto, incluso de Europa como Palacio de Congresos. Pero a pesar de todo, creo que es más importante la capacidad que podamos tener de adaptarnos a lo que quiere el cliente. Es decir, es mejor Palacio el que mejor se adapta a lo que quieren los clientes que el que tiene mejores instalaciones. Generalmente ambas cosas suelen ir bastante unidas. Y ya no me entretengo más, porque si no, no vamos a verlo, ¿eh? Si les parece...